Lo primero que quería contarte es que mi primer plan fue la B de vigilar. Tengo hijos y tengo madre y hermano. Entonces yo pensaba, genéticamente hablando, cuáles serían las probabilidades de que pueda volver un cáncer a mi familia. Y yo tomé ciertas decisiones y empoderé a mi familia a hacerse una revisión. Porque creo que cuando amas a alguien tienes que cuidarlo. Entonces dice que mis hijos y mi mamá y mi hermano se hagan una revisión sobre el cáncer y mis tías también. Les llevé a todos a consulta. Y lastimosamente mi mamá tenía un nódulo tiroideo bastante importante. Entonces ahí fue como, ok, yo ya sé lo que debo hacer, radiofrecuencia. Esa era mi opción, había investigado un montón, yo ya sabía todo, entendía todo, había leído un montón de artículos y tomé mi decisión, porque hay que trabajar rápido. Creo que eso es lo que nos moviliza a los seres humanos. Cuando ya hemos entendido el error, comenzamos a solucionar los problemas. Y le traje a consulta con el doctor García. Con unos ojitos esperanzadores me dijo, sí, Verónica, es apto para radiofrecuencia. Y entonces dije, ¿cuándo? ¿Ahora o mañana? Bienvenidos nuevamente todos a un nuevo episodio, un nuevo podcast para compartir a todos ustedes desde el episodio número 3. Cada vez venimos compartiendo más temas de interés colectivo. El objetivo es poder comunicarnos con mayor cercanía, poder compartir nuestras vivencias, pero también poder orientarlos. Estamos confiados que la comunicación nos ayudará a prevenir las posibles complicaciones de que la mala información podría acarrear. Es por eso que esta vez hemos desarrollado un podcast que seguro será parte muy importante para desarrollar las inquietudes que ustedes tengan con respecto, sobre todo, al cáncer de tiroides. Muchos de ustedes deben haber padecido de esta patología. El cáncer de tiroides en el Ecuador es una enfermedad muy frecuente. Se estima que la incidencia de cáncer de tiroides es 28 por cada 100.000 habitantes. En algunas regiones del Ecuador, un poco más elevada que en otras. Pero todos estamos familiarizados. Sabemos que al escuchar la palabra cáncer podría impactarnos apenas con escuchar la palabra. ¿Cómo sobrellevar esta enfermedad? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo conducirla? Vamos a escuchar la experiencia de una gran amiga de nosotros, una amiga de nuestro consultorio, que adicionalmente nos ayuda a compartir su experiencia y poder conducir a aquellas personas que fueron diagnosticadas, pero no fueron encaminadas de una forma tranquilizadora para sobrellevar en conjunto esta patología. Confiamos que la experiencia que vamos a compartir el día de hoy sea de utilidad y siempre que tengan preguntas, por favor, compártanlos. Es muy útil para nosotros poder enriquecer de aquella forma, ¿no? De que ustedes nos compartan su experiencia, sus preguntas y nosotros poder desarrollarlas. Es por eso que quería dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, pues es un gusto poder tenerla. Yo sé que no es fácil poder llevar a los medios la experiencia de nuestra propia salud, pero qué mejor hacerlo porque de esta forma podríamos llegar a muchas más personas. Bienvenida a este podcast, bienvenida a nuestra casa, bienvenida a nuestra comunidad de pacientes y médicos que siguen nuestros consejos. Y quería empezar, por favor, si te puedes presentar, cuéntanos tus nombres, me gustaría que te presentes con otros amigos, así como tu profesión y ¿Qué desempeñas aquí en Quito? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus labores? Gracias, Doc, querido. Qué lindo haber llegado a Hablemos de Salud el día de hoy. Estamos conversando de un tema súper interesante, que es el cáncer de tiroides. Y para mí ha sido una etapa súper fuerte en mi vida. Mi nombre es Verónica Jiménez, soy neuropsicóloga y ejerzo mi profesión en el día a día con todos mis pacientes. Y es un maravilloso tema a abordar y gracias por esta invitación. Creo que es un tema que toca muchas fibras cuando somos pacientes, pero también toca muchas fibras de las familias. Nos permite reconocernos, nos permite abordar temas de alta complejidad también, pero sobre todo cuando democratizamos la comunicación, estamos dando este trato tan humano que necesita el paciente. Gracias por su invitación. Sí, a propósito de ello, ¿cuál es tu entorno el día a día? Cuéntanos un día de Verónica, ¿cómo empieza la jornada? ¿Cuáles son tus labores?
¿Qué haces en tu entorno familiar? ¿Cuál es tu núcleo familiar? Si nos podrías contar un poquito. Claro, bueno, para mí es un día común. Comenzaría con darles el desayuno a mis hijos para que vayan a la escuela o para que vayan a la universidad. Luego irnos a caminar un poquito en el Bicentenario con mi esposo y los perritos. Luego comenzar a atender a los pacientes en consulta. Y después de eso el almuerzo y luego otra vez pacientes en consulta hasta la noche. ¿Nos puedes contar un poquito qué tipo de pacientes atiendes? ¿Cuál es tu profesión? Claro, yo atiendo a los pacientes, algunos tipos de pacientes. Doctor García, uno de ellos son los pacientes oncológicos. Tengo una especialización en psico-oncología. Otros pacientes con trastornos del neurodesarrollo como autismo, trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, entre otros. Y también atendemos los trastornos personológicos, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, entre otros. Excelente. Mira, pienso que la interacción profesional encaminada a los cuidados de salud te hace bastante familiar con el pensamiento y la percepción de los pacientes tienen, inclusive extrapolando un poquito al diagnóstico que nosotros hoy ya estamos conversando, ¿no es cierto? Porque el tema que hemos desarrollado hoy es el cáncer de tiroides, el impacto físico, emocional, cómo enfrentarlo, ¿no es cierto? Y te sucedió. Pienso que aún con la posibilidad de entender el pensamiento y la mente humana, yo pienso que también te pudo haber afectado un poquito porque nadie está ajeno de recibir una noticia que no estaba predispuesto a recibirla. Esto es nuevo, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Queríamos empezar, pues, si nos puedes contar cómo suscitó esto, en qué momento se llegó a detectar que podría estar pasando algo en la tiroides. Ojo, hago esta pregunta porque normalmente la tiroides, yo utilizo una palabra para poder comunicarnos con nuestros pacientes. La tiroides es muy astuta. ¿A qué me refiero? Normalmente no produce síntomas. Los síntomas que nosotros podemos creer son muy subjetivos. Que nos engordamos, que creemos que nos ha quitado el sueño, que nos ha cambiado el carácter. Podría ser responsable, pero no todas las ocasiones. Y cuando aparece un tumor, muchas de las veces no produce síntomas, excepto cuando ese tumor ha avanzado localmente, se lo puede ver, o comprime el nervio de la voz, cambiando el tono y demás. Esas son excepciones. Lo más común habitualmente es que la tiroides aparezca un nódulo, sea muy sutil en aparecer e inclusive podría diseminarse sin causar síntomas relevantes que nos permitan a nosotros orientar y saber que algo está pasando y que quizá tengo cáncer y voy enseguida al médico. Pues cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿cómo fue detectado? Bueno, yo estuve con problemas tiroides durante 8 años, Doc. Entre ellos, siempre el endocrinólogo que me revisaba me mandaba a hacer exámenes periódicos cada 6 meses o un año. Siempre cumplí todos estas evaluaciones y observaciones periódicas que incluían la visita al endocrinólogo más la revisión con un eco. Luego, en pandemia, yo comencé a sentirme súper fatigada, cansada. Llegué a pensar que tenía depresión. Pensaba que el encierro me estaba matando. Ese fue mi síntoma inicial y luego que el cabello se me caía un montón. Entonces, el médico general, el médico de familia, me mandó a donde el endocrinólogo. El endocrinólogo, en este caso era un nuevo endocrinólogo, me dijo que debería hacerme unos exámenes de rutina nuevamente y ahí me explicó el médico radiólogo que me vio, me dijo, esto es cáncer. Tienes que acudir a un médico de cabeza y cuello, el mejor es el doctor García. Verónica, te lo recomiendo. Y pues llegué a sus manos. Yo no voy a negar jamás en la vida que la palabra cáncer aterroriza conociendo o desconociendo todo. Porque cuando yo escuché esa palabra, mis manos comenzaron a sudar, yo comencé a temblar, a morirme del miedo y tienes esta cuestión de pensar rápidamente en qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con tu familia, qué va a suceder en tu vida. Y creo que esta es una de las cosas que a mí me dio más temor. Y quiero contarle una experiencia que quizás hasta ahora no la sabía, Cristian. Cuando yo llegué donde usted, lo primero que me dijo es, esto es cáncer,
pero estoy aquí para acompañarte en tu proceso. Ese trato humano es lo más importante que usted puede tener con su paciente, porque genera una contención emocional muy importante. Y este caos mental que estamos viviendo en este momento se convierte en una verdadera forma de comenzar a manejar el paso a paso que va a necesitar cumplir estos procedimientos. Me ha sucedido, y aunque nosotros como médicos estamos formados para poder resolver situaciones semejantes, estamos entrenados en operar, en resolver, en identificar, diagnosticar y seguir adelante, yo tuve que hacer un retroanálisis conforme a la especialización que hice. Creo que recibí un entrenamiento quirúrgico de excelencia. Soy muy afortunado en haber llegado a mi universidad en Brasil. Sin embargo, del otro lado, faltó un complemento que yo adquirí con mis pacientes. Era simplemente sentarme del otro lado. No voy a negar que los primeros años que estuve aquí en Ecuador, cuando yo recibí a un paciente con el diagnóstico, al recibirlo yo le decía, bueno, en realidad es cáncer y esto se resuelve operando. Si detrás del diagnóstico no hay un complemento que ayude a entender o quizá liberar las dudas del paciente que tiene cuando ya escuchó la palabra cáncer, hemos perdido la atención del paciente y seguro no iba a elegir por mis cuidados. Entonces, de a poco fui entendiendo que el paciente debería no entender en términos médicos, debería entender en términos familiares que pueda asimilar, pero que sobre todo pueda gestionar las emociones que él estaba teniendo. Algo que yo no aprendí en las aulas, algo que aprendí con mis propios pacientes. Yo tengo mis padres, soy muy orgulloso siempre de contar con ellos, sus consejos, pero mi madre es una persona muy aprensiva, es una persona que al recibir un diagnóstico ella extrapola y maximiza lo que esa información le puede dar. Hay personas de todos los tipos, maximistas y minimalistas. Mi mamá es maximista. Ella sí sufre mucha tensión al recibir alguna información, noticia, inclusive siendo buena. Cuando yo percibí esa conducta de mi mamá, me puse en su lugar. Entonces, cada vez que yo voy a darle una noticia a mi mamá, buena o mala, de éxito o fracaso o lo que sea, yo intento llevar las palabras adecuadas y percibo sus emociones al ver su rostro y sé que me estoy captando su información. Esto nada más para recordarles que detrás del diagnóstico que yo puedo ofertar y además de la conducción del tratamiento, está también haber aprendido de todos ustedes qué es lo que necesitamos saber. Yo tampoco soy ajeno en algún momento tener un diagnóstico semejante. El hecho de ser un ser humano me predispone a padecer cerca de 300 tipos de tumores malos en algún momento de mi vida. Quizá no los tenga o quizá tenga 2 o 3, no lo sabemos. Pero también voy a recibir la misma información y seguramente voy a sentir lo mismo. Y lo que yo quisiera es recibir a alguien que me pueda orientar de la forma que yo pretendo hacerlo. Tal vez no sea el mejor, tal vez no sea el único, pero siempre pretendo hacer mi mejor trabajo y eso lo aprendí de ustedes, por cual yo también agradezco a todos los pacientes que nos están viendo, a la cual te incluyo, Vero, muchas gracias por haber elegido mis servicios y mi objetivo, más allá de haber hecho una cirugía, es orientar. Bueno, entonces, nos contaste que la cotidianidad, después de recibir el diagnóstico, se cayó un poco de lo que sabíamos que iba a pasar en la familia, en nuestros hijos. ¿Cuál es el primer pensamiento, el primero que se te viene a la mente cuando recibes este diagnóstico? Muerte, totalmente. Es catástrofe en realidad. Catástrofe. Y miren, si bien nosotros estamos manejando, ¿no es cierto? Se llama cáncer de tiroides. Me gustaría tal vez cambiarle el nombre, pero no se puede porque es cáncer y es un cáncer que define un tumor malo. No podemos cambiarlo. Un tumor malo pequeño, un tumor malo grande, un tumor que dio metástasis, se llama cáncer de tiroides. Pero ventajosamente de todos los 300 tipos de cáncer que pueden existir, este cáncer es el menos agresivo. No deja de ser malo, pero es menos agresivo. Por tanto, podemos manejarlo con calma, con mucha tranquilidad y en forma objetiva e individualizada. Así que lo primero que yo intenté hacer, recuerdo claramente, es sacar esa idea negativa porque vi mucha tristeza, vi muchos sentimientos, vi un bajón familiar, vi mucha preocupación y ansiedad. Entonces quise disminuir esa ansiedad. Me recuerdas que te orienté, que yo iba a cuidar, ¿no es cierto? Orienté. ¿Cuál de los pasos que hemos dado antes de llegar a la cirugía, qué fue lo que más
te tranquilizó finalmente? Que me diste tiempo para celebrar la primera comunión con mi hijo. Era una de las cosas que yo quería. Entonces, a veces nosotros buscamos esa predisposición del médico a escuchar también nuestras necesidades. Generalmente, cuando un médico es, te opero hoy, te opero mañana, es urgente, entonces el paciente se asusta, da 2 pasos atrás y dice, este médico no es para mí. Pero cuando tú escuchas mis necesidades y comienzas a comprender qué es lo que estoy viviendo en mi entorno, porque tenemos un entorno macro, ¿no? Sabemos nuestra urgencia, pero tenemos un entorno macro que también necesita de nosotros. Entonces en ese momento dije, este es mi médico. Aquí me quedo, Darwin. Imagínense ustedes si la cabeza del hogar, tenemos que así decirlo, son las mamás, son las esposas. Ellas conducen el hogar. Bien lo dijo Vero, yo me levanto, preparo el desayuno, organizo, oriento a todo lo que vamos a hacer en el día y continuamos. Imagínense si el pilar del hogar sufre un bajón, ¿qué va a suceder con el entorno? Y justamente eso es lo que tenemos que cuidar, que la cabeza del hogar, que son las mamás, que son las esposas, quienes cuidan de nosotros, tiene que estar en un ambiente seguro, un ambiente confortable para poder ir enfrentando el resto de casos. Si se cae el pilar del hogar, seguro los demás también van a caer junto con ella y eso no puede suceder. Claro, es muy, tal vez entre comillas, digámoslo así, no me gusta asumirlo, pero entiendo que si el momento de llegar con el impacto de que se trata de cáncer de tiroides, conducir en base a la tragedia a una decisión emergente podría resultar hasta fácil, ¿no? Es cáncer, hay que operarse mañana. Pero lo que yo aprendí es justamente ello. Si bien tiene que ser gestionado, no tenemos que perder la cabeza. Tampoco podemos dilatarlo tanto. He tenido ejemplos de pacientes minimalistas que regresan al 3.º o 4.º año. Sí, ahora me quiero operar, pero ahora viajó, fue mucho tiempo. Tampoco puede suceder eso. Siempre tenemos que entendernos. Bueno, vino la primera comunión, se gestionó las emociones un poquito, ya más confiados se decidió la extensión quirúrgica, ¿no es cierto? Cuando decidimos la cirugía sabemos que hay algunos temas inevitables, ¿no? Pues son inherentes de la cirugía: cicatriz, incisiones, manipulación, recuperación. Del escenario quirúrgico igual, ¿qué fue lo que más te impactó, qué te preocupó, qué querías que no suceda o que sucediera? Al inicio creo que estaba muy claro cómo iba a ser el procedimiento y también los planes, porque una de las cosas importantes era hablar de un plan A, qué pasaba si encontrábamos tal cosa, qué pasaba si encontrábamos otra, cómo iba a ser mi resección y qué era lo que íbamos a encontrar. Entonces, yo fui muy clara. Hablé con mi esposo, sabíamos cuánto tiempo iba a durar la cirugía, pero terminó durando un poco más. Un poquito más. Y duró un poco más y mi esposo creo que estaba rezando mucho, somos católicos. Entonces rezaba mucho y me decía cómo vivía su angustia del otro lado. Llegaste, le avisaste lo que estaba pasando, volviste a ingresar. Esas cosas son humanas y para nosotros son valiosísimas. Yo sabía lo que debía pasar cuando llegábamos al quirófano, iban a sacar unas muestras puntuales para ver si eran cáncer, lo que se había regado al otro lado. Y probablemente tenían que haberme hecho de lado a lado, ¿no? Esa era la expectativa, pero lograron hacerlo solo del lado derecho. Entonces, salí de la cirugía súper bien atendida, no sentí dolor, no tuve miedo. Yo estaba tranquila y estaba feliz de estar viva y estar bien. Claro, fue muy importante, creo que la conducción perioperatoria, preoperatoria y el resultado, cuando vas a anestesia, es una desconexión, ¿no? Estás despierta hasta que solo te vuelves a despertar cuando ya estás operada y te dice ya pasó todo, ¿no es cierto? Es esa la experiencia. Entonces, lo único que te queda como recuerdo es la preparación que tuviste hasta el momento que te dormiste. Y si son ideas positivas, al despertarte vas a tener también ideas positivas optimistas, más allá de los resultados o la extensión de la cirugía. En oncología, y pues entre paréntesis porque es un tema más de tipo médico formal, oncológicamente siempre pretendemos hacer la mejor cirugía
en el mejor escenario y de preferencia en la única sola vez. Es por eso que muchas de las veces los estudios complementarios que se realizan en un lugar o en otro, yo los valido antes de tomar una decisión quirúrgica, porque de eso depende que un paciente tenga que volverse a operar en un futuro o no. Entonces, al momento que yo reviso la cirugía, hago una revisión ganglionar a los lados y puedo saber o percibir, en base también a la experiencia, de si hubo diseminación ganglionar o no, y eso es lo que decidimos en ese momento, pues, y la cirugía se extendió con un vaciamiento cervical y con la tiroidectomía. Cuando alguien se va a someter igual a un procedimiento quirúrgico, siempre hay temor. ¿Cuál fue el temor de los resultados? Es decir, en base a las complicaciones, siempre vemos en los medios, hay preguntas y foros que hablan de los temores de las complicaciones. ¿Qué era lo que más te preocupaba? Y quiero contarles que yo dirijo un grupo que se llama Grupo de Apoyo del Cáncer de Tiroides en Ecuador. Y esta es una pregunta muy normal en todos las pacientes. Y para mí también era un miedo, ¿sabes? El miedo en el cáncer de tiroides es atorarse y morir. Todos tenemos miedo de atorarnos, atragantarnos, ahogarnos y morir. Ese es el temor más grande que has percibido en el foro. Es el temor más grande que hemos percibido en el foro. Y esta es una de las cosas que a mí me asombraban porque, por ejemplo, para mí mi impresión fue salir con el drenaje, el dren, y eso a mí me asustó, eso a mí me dio miedo. Pero después cuando llegaste al cuarto del hospital y me explicaste, mira, Vero, vas a tener tanto tiempo, no te preocupes por esto, puedes bañarte con tranquilidad. Todas aquellas cosas que a mí me preocupaban en ese momento se pusieron en calma, porque en ese momento ya no estás asustada cuando tienes la información correcta. Sin embargo, por ejemplo, atorarse o que te tengan que volver a operar. Y he visto una práctica un poco ineficiente de muchos médicos que hacen eso, Cristian. Primero te opero una vez, después de 3 meses otra vez, después de, también me encontré con esto. Yo voy 2 años con cáncer de tiroides, sé que debo decir esto hasta que tenga 5 años, porque así me enseñaste. Pero en estos 2 años todo el tiempo ha sido una cirugía impecable, limpia, que ha dejado el lecho quirúrgico perfecto, con una limpieza increíble, de tal forma que no han aparecido nuevos tumores, ¿no? Más lesiones. Y en cuanto a la voz, ¿hubo algún cambio? Sí, ¿no? Sí, hubo Siempre un sucede cambio. un poquito. Sabes que puede ser por 2 situaciones. La primera situación es que yo tengo una piel queloide que recién lo acabo de descubrir con esta cirugía, porque antes no había tenido ningún queloide. Eso por un lado. Y por el otro lado, ese era mi temor, porque yo soy psicóloga. Entonces decía, ¿y qué va a pasar conmigo cuando se afecte mi voz? ¿Cómo me comunico? Porque en los grupos de apoyo este es el segundo tema que les da terror, el no poder hablar. Claro. Y con respecto al calcio. Ese es el tercero. Ese es el tercero. El tercero es el temor a los calambres. Yo comencé con calambres en el cachete, que era el ojo, y también las piernas y los pies. Entonces, fácilmente fue solventado con la medicación, con el calcio, y era hasta estabilizarse, porque pasó como unos 4 o 5 días después de mi cirugía y todo ya estaba normal. Claro que hay pacientes que no, lastimosamente no. Bueno, en cuanto a las complicaciones, creo que topamos ese tema porque es quizá el temor más grande que tienen los pacientes. Todos absolutamente tienen temor primero a la muerte, hay que así decirlo. Que pueda suceder algo grave y tal vez no despertarse. Yo he percibido eso como la complicación más grande y ventajosamente, desde hace décadas, la mortalidad por cirugía de tiroides es 0, con excepciones en casos muy avanzados, donde el riesgo siempre se valora por la extensión de la cirugía. En un lugar seguro es bien realizado y debería ser 0. Las complicaciones pueden ser transitorias o prolongadas y si suceden son reversibles, como en tu caso igual. Tu voz ahora está bien, ya no usas calcio tampoco y estás libre de enfermedad. Nuevamente, lo que yo siempre insisto a mis pacientes es que la cirugía tiene que ser lo suficientemente bien elegida para que no se tenga que repetir. Eso
Eso es algo que yo también recibo como un feedback de mi propio trabajo, porque también he tenido pacientes que he vuelto a reoperar, pero son contados. Son 7 o 10 pacientes en toda mi carrera que su cáncer, por el hecho nuevamente de ser cáncer, aunque poco letal, puede volver a aparecer y desafortunadamente ese es el comportamiento. Bueno, superando las complicaciones que puede pasar, se tiene que medir, por cierto, ¿no? Porcentualmente las complicaciones son 0.7% de las veces. Si en un grupo quirúrgico esas complicaciones sobrepasan al promedio de todos los grupos en el mundo, algo está sucediendo. Quizá la experiencia del grupo necesite trabajar más para evitarlas. Solo es una recomendación. Yo quisiera decir algo ahí. Es súper importante que tú puedas investigar al médico. Creo que esto es algo que nos falta en nuestra cultura. Pero cuando yo vi las referencias del doctor García, para mí fueron el factor decidor. Y eso es algo muy importante, Cristian. Porque cuando nosotros nos embarcamos en un buen barco, es más fácil confiar, tener seguridad, saber que estamos con un excelente médico, tener referencias dentro de esto es algo muy importante. Entonces pregúntale a tu endocrinólogo con qué médico te recomendaría y por qué. Eso es lo que yo hice. Excelente. Yo siempre también sé que tal vez no todos elijan por mi trabajo. Tenemos una diversidad muy amplia de profesionales, aunque siempre estoy a disposición. Y les he dicho a los pacientes, busquen una segunda, tercera, cuarta alternativa si así lo prefieren. Valoren, economicen su inversión, valoren lo que pueda resultar seguro y económico versus lo que pueda ser riesgoso o tal vez gratuito. Nadie puede poner en tela de duda la preferencia económica de una familia. Sin embargo, ¿qué resulta ser más económico o más caro? ¿Tener una lesión permanente por el hecho de ser económico o invertir en algo que no dejó secuelas y poder trabajar para solventar esa inversión? Porque es inversión finalmente. Yo aprendí a valorar eso, pues, y ahora trabajo insistentemente en que la inversión de mis pacientes sea tomada en cuenta para los resultados que ellos pretenden. Mi objetivo es que mi paciente se reincorpore laboralmente lo más pronto a su escenario laboral, de paciente joven, de paciente productivo, antes que tenga una secuela grave y nunca más pueda hacerlo. Bueno, superamos la cirugía, superamos las complicaciones y ahora estratificamos el riesgo que tenías y vino la segunda información. Necesitabas recibir yodo radioactivo. ¿Cómo tomaste esa noticia ahora? ¿Qué temor, qué idea te vino con el yodo en esta ocasión? Primero preguntas, ¿por qué en otros países ya no se da yodo? ¿Y por qué aquí todavía se sigue dando yodo? Esa fue mi primera pregunta y la hice directamente, Cristian, y te hice esa pregunta. Segundo, saber la importancia de recibir yodo, por cuál era mi riesgo en este cáncer que yo tenía. Eso también fue muy importante. Y tercero, saber qué podía ocasionar tomar yodo, porque uno ve este escenario súper catastrófico y piensa, esto va a ser amargo, va a ser brutal, voy a tomar algo que me va a quemar. Suena extraño. Pero finalmente cuando llegue ese momento y estás en excelentes manos, esto es mucho más humano también. Y se convierte en un episodio bonito para recordar y romántico también. Fue romántico. Les dejamos a ustedes a que piensen por su propia cuenta. ¿A qué nos referimos? Bueno, sí, la diversidad de culturas, opciones y entrenamiento inclusive hacen particular la administración de yodo y la recomendación. Yo he pretendido que la administración de yodo en mis pacientes sea individualizada. A lo largo de la carrera de medicina, vamos a poner un ejemplo nada más. Hace 30 años atrás, todo el paciente que tenía cáncer, tumor pequeño, grande o metastásico, recibía la misma cantidad de yodo, no importa las consecuencias. Actualmente, el paciente con un tumor pequeño no recibe. Un tumor intermedio con algunas características microscópicas, tampoco. Pero pacientes con metástasis, con riesgo que se denomina riesgo de que el tumor vuelva a aparecer, es mejor recibirlo. Porque al recibir una dosis de yodo, se pretende que el tumor nunca más vuelva a aparecer. Y si nunca más vuelve a aparecer, significa que nunca más tendrás que ser operada. Volver a ser operada aumenta la posibilidad de riesgo en complicaciones hasta el 30% de las ocasiones. Entonces, mejor démosle yodo. Con esa forma no aparece el tumor otra vez, evitamos volverse a operar
y pare de contar. Esa es la pretensión en la administración. Y ese fue el comentario que me dejó en calma. Con esto matamos a ese bicho. Se acabó. Se acabó. Voy a hacerlo. Fue entendible en todo caso. Exacto. Muy bien. A mí me gusta mucho hablar, como ustedes pueden darse cuenta. Me gusta mucho explicar, pero sobre todo hacerme entender. Si yo logro hacerme entender con mi primer acercamiento, satisfechos, todos felices. Pero si no logro, pues ahí viene otros métodos de comunicación que también aprendí, pero siempre que pueda hablar y comunicarme con todos y todos felices, ahí me gusta además que venga la familia, que vengan todos. Porque muchas de las veces el paciente que viene solo y le doy el diagnóstico, el momento que recibe el diagnóstico se perdió de las recomendaciones que tiene, es muy difícil volver a captar la atención y quizá no puede transmitir al papá, al hermano, al esposo, a los hijos, y es mejor. A mí me gusta, si vienen todos, bienvenidos a mi consultorio también. A propósito del yodo radioactivo, tenemos un podcast, el segundo que hicimos hace un tiempo atrás. Les invitamos a revisar. El doctor Yerobi nos compartió la experiencia de cómo se administra el yodo radioactivo, algunos escenarios y dudas e inquietudes que los pacientes frecuentemente tienen. No tengan miedo a algo que no conocen. Pregunten, analicen, conversen, gestionen esos temores y resolvámoslos en conjunto. Ese es el objetivo de cuidar de su salud. Bueno, vino el yodo radioactivo, no fue tan malo, fue algo romántico. Para nada malo, Cristian. Y una de las cosas bonitas de esto es que el doctor Yerobi, porque yo fui atendida en la clínica del doctor Yerobi, y me fue genial. Primero el doctor súper cariñoso, explicándome pasito a pasito todo lo que iba a hacer, dándome las instrucciones y las cosas que debía aplicar en ese momento. A mí se me hinchó esta parte de aquí. Esto fue lo más difícil. Y obviamente las glándulas salivales que ya no podía sentir este sabor y estas cosas, pero eso se recupera con el tiempo. Finalmente mi esposo me iba a ver a la clínica y me iba a ver en su camioneta, me pitaba, me hacía ojitos con la luz y me mandaba un beso. Y para mí ese era el momento más bonito. Como aquella época de conquista, seguramente. Así es. Creo que indirectamente ayudamos a fortalecer el vínculo familiar, matrimonial en todo caso. Totalmente, Cristian. Cuando uno recibe a la familia es importante. Yo quiero igual ahí cortarte un poquito. Si algo he percibido en las consultas que ustedes fueron, fue ese núcleo. Yo valoro mucho el acompañamiento que los dos tuvieron como pareja, porque los dos entendieron todo desde el día uno. Jamás les vi distanciados, separados uno del otro. Tal vez una consulta, si mal no recuerdo, no nos pudo acompañar, pero era por algún motivo en particular. Pero enseguida nos comunicamos, enseguida complementamos las ideas, me contabas que siempre estaban al tanto. Y eso fue muy bonito. Yo pienso que el trabajo que yo hago quizás es el 50% para aliviar un problema que yo lo puedo hacer, para eso me entrené. Y el otro 50% es el trabajo paciente y familia. El apoyo familiar es indiscutible e invaluable también. Recibimos yodo radioactivo, debemos saber también que el yodo puede provocar algunos malestares que son también transitorios, alteraciones en las glándulas salivales, se pueden edematizar, se hinchan, se produce parotiditis, que con cuidados también pueden ir mejorando. Finalmente, atravesamos ya la fase diagnóstico, cirugía, yodo radioactivo. Ahora creo que estamos ya del otro lado, ¿no es cierto? Porque en los controles que hemos venido realizando, los marcadores tumorales están muy bajitos, indetectables. Ecográficamente no hay actividad tumoral. Creo que podemos hacer nuestro primer análisis de la oferta de aquel primer día hace 2 años antes, con lo que tú sientes ahora y qué esperas para un futuro. Por ahí dijiste 5 años, ¿no es cierto? ¿Qué comentario nos puedes dar? Bueno, Cristian fue muy claro en ese momento y me dijo, Verónica, los primeros 5 años son fundamentales. No es que cuando ya te hicieron la operación y ya recibiste el yodo te vas a olvidar de que tienes cáncer de tiroides. No, tu obligación es dar seguimiento con tu endocrinólogo y tu cirujano de cuello y cabeza. Cada vez que van pasando los meses van siendo más largas, con más tiempo las evaluaciones. Antes, al inicio serían mensuales, luego trimestrales, luego semestrales y finalmente anuales. Entonces, en esa compañía creo que
nos ha ido súper bien, estamos con marcadores tumorales muy bajitos y todo está fluyendo como esperábamos. Entonces el corazón del paciente está llenito, Cristian, porque sabe que hizo lo correcto, porque enfrentó sus miedos, tomó decisiones y llegó a la meta. Excelente. Entonces, creo que llegamos a la meta. Cuando yo logro diagnosticar a un paciente que está libre de enfermedad, diagnosticar lo que está curado, curado es una palabra que podría implicar el desarrollo de mucho entendimiento. Pero lo que sí puedo determinar de mi paciente es que está libre de enfermedad en ese momento. Cuando un paciente tiene 2 controles seguidos con intervalos de 6 meses libre de enfermedad, lo más probable es que su vida restante esté libre de enfermedad y no nos podemos proyectar. Y para eso son los controles. Porque si bien dijimos 5 años de seguimiento, es porque si un tumor vuelve a aparecer, se podría aparecer dentro de los 5 primeros años, con más frecuencia en el primero y en el segundo. A partir del tercer año, la posibilidad en porcentaje sigue bajando y pues nosotros también vamos bajando también esa vigilancia tan exhaustiva de pedir más estudios repetidos, porque ya no es necesario, la posibilidad disminuye. Siempre un paciente que fue diagnosticado y tratado por cáncer es un paciente que siempre va a llevar ese diagnóstico. La diferenciación es que esté libre de enfermedad o con enfermedad activa, que también hay casos. Cumplimos la expectativa, logramos trabajar en conjunto, hemos superado aquel temor de lo desconocido de una palabra que aún sigue sonando muy extraña. Por más que intentemos abordar de otra forma, pues tenemos que nombrarla, sigue siendo cáncer. No podemos evadirla, ni eludirla, ni escondernos de este diagnóstico. Lo mejor que podemos hacer es gestionarlo, tratarlo, combatirlo en conjunto. Y para eso está aquí Verónica explicándonos su experiencia de cómo fue su vida antes, durante y después del enfrentamiento a lo que muchas personas tienen temor. Seguramente yo también lo tendría, pero lo más importante es acompañarnos de la información más valiosa y espero que este podcast que estamos compartiendo sea de utilidad también para ustedes. Sé que tienes varios proyectos, la vida continúa. El cáncer de tiroides no nos detuvo, no nos va a detener tampoco. Tenemos una vida por delante. ¿Cuáles son los planes a futuro de Verónica? Creo que podemos hablar de ello porque nada nos va a detener. El cáncer está controlado, lo vamos combatiendo, está superado desde mi punto de vista y ahora pues te puedes sentir una persona que es útil en la sociedad. Tus planes a futuro. Lo primero que quería contarte es que mi primer plan fue la B de vigilar. Tengo hijos y tengo madre y hermano. Entonces yo pensaba, genéticamente hablando, ¿cuáles serían las probabilidades de que pueda volver un cáncer a mi familia? Y yo tomé ciertas decisiones y empoderé a mi familia a hacerse una revisión, porque creo que cuando amas a alguien tienes que cuidarle. Entonces hice que mis hijos y mi mamá y mi hermano se hagan una revisión sobre el cáncer y mis tías también. Les llevé a todos a consulta. Y lastimosamente mi mamá tenía un nódulo tiroideo bastante importante. Entonces ahí fue como, ok, yo ya sé lo que debo hacer, radiofrecuencia. Esa era mi opción, había investigado un montón, yo ya sabía todo, entendía todo, había leído un montón de artículos y tomé mi decisión, porque hay que trabajar rápido. Creo que eso es lo que nos moviliza a los seres humanos. Cuando ya hemos entendido el error, comenzamos a solucionar los problemas. Y le traje a consulta con el doctor García. Con unos ojitos esperanzadores me dijo, sí, Verónica, es apta para radiofrecuencia. Y entonces dije, ¿cuándo? ¿Ahora o mañana? Sí, es verdad, recuerdo plenamente ese escenario. Yo, a propósito de realizar los estudios a toda la familia, no debemos entrar en pánico, pero qué mejor solventar nuestras inquietudes llevando a un lugar donde podamos hacer un estudio imparcial con una conducción objetiva sin excesos. Entonces aquí está un claro ejemplo. Toda la familia no tuvo nada relevante que requiera un tratamiento y la mamá de Verónica tenía un nódulo.
Un nódulo que, si bien podría haber sido encaminado a cirugía, ya existía la radiofrecuencia en ese entonces y nosotros ya lo veníamos haciendo. Luego de los estudios realizados, pues dijimos, no se trata de un cáncer familiar. Esto es un nódulo que puede ser tratado con radiofrecuencia y lo vamos a hacer. Aunque había algunos grupos que estaban algo incrédulos, ¿no? Todavía hay personas incrédulas con la radiofrecuencia, de eso se trata, tiene que haber opositores, tiene que haber alguien que pueda validarlos y estamos aquí para conversar con todos. Fue realizado radiofrecuencia, un procedimiento que no fue tan molesto tampoco, y hoy los resultados hablan por sí solo. Ella está en control con otros grupos también, ¿no? Claro, está en control con 2 grupos porque obviamente cuando ya eres jubilada no dispones de la cantidad de dinero que normalmente tienes cuando estás en una etapa productiva. Entonces se hace revisar periódicamente y ahí al inicio había una incredulidad increíble y después como un asombro y luego maravillados por lo que han visto en mi mamá. Entonces creo que fue la mejor decisión que podemos tomar, tomando en cuenta además todas las características que tenía mi mamá, una tromboembolia pulmonar masiva, el estar utilizando todas estas medicaciones como anticoagulantes, todas las dificultades que hubiera implicado una resección en el caso de ella. Creo que lo mejor fue haber hecho la radiofrecuencia. Fue una decisión acertada en un paciente que era candidato. A propósito de ello, no todos los pacientes necesitan cirugía, no todos los pacientes pueden hacer radiofrecuencia y tampoco todos necesitan punciones o ecografías. Creo que es mucho más económico visitar a un médico especialista, solventar sus inquietudes, sus preocupaciones y ser orientado en forma individualizada. Eso es lo que yo siempre propondré a mis pacientes y lo seguiremos haciendo. Tenemos muchas experiencias que contar, tenemos muchas anécdotas, pero también tengo que contarles que yo me siento un médico muy afortunado en poder contar muchas experiencias que me alegran también el día a día. Tener un paciente aliviado con los resultados esperados que le propuse el primer día es un compromiso bastante grande, inclusive para mí. Sé que lo puedo lograr, pero si no trabajo en conjunto podría haber errores en el seguimiento. Y esta es una historia más de muchas que tenemos. Muchos pacientes comparten sus experiencias y recomiendan nuestro trabajo. Qué mejor poder trabajar en conjunto. Muy agradecido y motivado en poder seguir trabajando con todos ustedes. Para finalizar esta transmisión, este conversatorio, como así también lo denomino, me gustaría pues que Verónica tal vez te puedas dirigir algún consejo, alguna frase, algo que nos puedas compartir personalmente para todas las personas que nos siguen. Hablar de salud es súper importante. Psicoeducar a partir del cáncer es una prioridad en mi vida. Cuando tú tengas miedo o te sientas súper inseguro de lo que estás viviendo, puedes acudir a un psicooncólogo y él te va a ayudar y te va a dar la guía necesaria para trabajar y abordar tus temores. Porque antes, durante y después tenemos muchas preguntas y muchas necesidades emocionales que resolver. Ahí está el futuro. La comunicación, saber elegir a nuestros profesionales, y yo pues me permito también poner a consideración el trabajo que con mucho empeño realiza Verónica, psicooncóloga, para aquellos pacientes que tienen un diagnóstico, están en tratamiento o la familia mismo no sabe cómo sobrellevar aquella información que siempre va a resultar algo desagradable y puede bajar los ánimos en nuestro entorno. Pueden contar con Verónica. Creo que podemos compartir también tu contacto. Si no te importa, puedes decirlo para que consulten con Verónica, por favor, todos quienes necesiten. Estamos prestos para ayudarle, tenemos más ideas para seguir trabajando y nuestro objetivo pues, es llevar esa comunicación, esa cercanía, esa empatía con todos ustedes. ¿Los puedes compartir? Claro, con mucho gusto. Puedes seguirme en TikTok como Verónica Jiménez 29 o también puedes hacerlo en todas mis redes sociales como Verónica Jiménez Q. Estoy aquí para ayudarte. Bueno, nada más que agradecerte nuevamente, Verónica, tu tiempo, que es muy valioso, pero es mucho más valioso también la información que acabamos de proporcionar. Créeme que la experiencia que acabamos de compartir es el común denominador de la mayoría de las personas. Y en el seguimiento hay varias aristas que se pueden tener. Hay personas que pierden el seguimiento, hay personas que deciden viajar a otros lugares,
personas que no pueden continuar con el seguimiento u personas que tuvieron recurrencia y nuevas operaciones. Hay varios escenarios a partir de lo que conversamos hoy. Siempre auguramos el mejor de los deseos a todos nuestros pacientes, pero hay que recordar que también tan solo somos humanos. Estamos sujetos a errores, pero siempre que sea posible, nuestro entrenamiento nos permitirá identificarlos y superarlos en conjunto. Gracias nuevamente, Verónica. Esto es Hablando de Salud con nuestra invitada especial, Verónica Jiménez. Nos compartió su experiencia, su vivencia familiar, profesional, personal, pero sobre todo humana. Cómo enfrentar tus temores en el cáncer de tiroides. Estamos preparando más temas a continuación. Vamos a proponer algunos temas que serán de su interés. Les invitamos a seguir asistiendo a este canal, compartiendo también sus vivencias y pues estamos aquí para poderles ayudar y orientarles. Esto es Hablando de Salud nuevamente. Nos despedimos y hasta un próximo programa.